from the valley of the jolly. Ho, ho, ho. Green giant, good things from the garden. Hola, 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 queridos amigos. Comienza aquí un nuevo episodio, un nuevo programa de Conservas Guillén. Arranca una nueva edición de este maravilloso formato de radio enlatada. Esto es Conservas Guillén by Trend Micro. Un espacio donde hablamos de tecnología y ciberseguridad y, por supuesto, de innovación, pero siempre en un lenguaje entendible y coloquial, donde la actualidad manda y los protagonistas son nuestros invitados, nuestros enlatados. 30 minutos aproximadamente de conversaciones gourmet del gusto de los paladares más exquisitos. Estamos en Madrid, estamos en Torre Emperador. Hoy recibimos una visita maravillosa, pero perfectamente podríamos estar en la base de Retamares, en Pozuelo de Alarcón, en la sede principal del Mando Conjunto del Ciberespacio. Hoy abrimos una nueva lata para hablar, aprender y disfrutar con el almirante Francisco Javier Roca Rivero, comandante jefe del mando. Vamos a hablar de ciberdefensa. Soy Raúl Guillén y sin más dilación, comenzamos. Estás escuchando Conservas Guillén. Querido almirante, qué ganas tenía de verdad de hacer esa entrevista. Seguramente los oyentes no lo saben, pero Javier Roca, el almirante Roca y yo coincidimos hace ya más de un año en un estudio de televisión. Sí. Le mando un abrazo a Marlon Molina, que fue el culpable de que los dos andáramos por ahí ese día, y además a partir de ese día hemos coincidido en reiteradas ocasiones y en distintos ámbitos. Recuerdo en unas jornadas en el ENISE, con Félix de INCIBE, hemos coincidido en las jornadas del CCNC aquí en Quinépolis. Otra visita que hicimos con el consejero de la Comunidad de Madrid y Alejandro Lanceras de Armando, sí. Un poco pues, también una relación, una visita más institucional. En primer lugar, bienvenido a Conservas Guillén y muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Muchísimas gracias a ti, Raúl. La verdad que es un privilegio, un honor, y poner nuestro granito de arena a la labor que estás haciendo, que es fundamental, esta de divulgación y, como tú decías, crear comunidad. Somos pocos, pero buenos. Yo creo que al final la comunidad es cosa de todos. De hecho, la Unión Europea nos anima a que sigamos ese camino con el nuevo paradigma regulatorio, y la nueva directiva NIS 2 claramente da estas directrices. Creo que también es de agradecer el trabajo que hace el Mando Conjunto del Ciberespacio y todos los servidores públicos, que hay muchos que estáis velando por el bienestar de nuestro país. Me gustaría que empezáramos, ¿quién es Javier Roca y qué hace Javier Roca? Porque a lo mejor los oyentes no conocen quién es Javier Roca y tampoco qué es el mando. Yo creo que es bueno que lo expliquemos brevemente. Bueno, pues Javier Roca, humilde servidor, soy marino de profesión, o sea, militar. Soy hijo de marino, mi padre también es marino, almirante, y ahora mismo soy un marino normal. Ahora mismo sirvo en el Mando Conjunto del Ciberespacio. He estado 4 años como segundo comandante y ahora soy el comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio. O sea, sirvo a los 200 militares y 100 y pico civiles que trabajamos día a día en el mando para aportar eso, lo que es el granito de arena en hacer el ciberespacio para la gente buena, la gente de bien, más seguro y más confiable. Qué bueno. Además, creo que hay aquí algo un poco de spoiler, con un plan muy ambicioso de crecimiento y de expansión, porque esos 200 profesionales actuales del mando van a ser muchos más en breve. Así es, estamos como en la punta del iceberg. Digo que estamos en una nueva era, la era digital. Nosotros seremos los guardianes del ciberespacio, llamamos los guardianes del ciberespacio, y estamos empezando a cambiar de rumbo un poco y centrar también esfuerzos en la parte física, como siempre hemos hecho, en la tierra, en la mar, en el aire, en el espacio, y ahora también centrar nuestros esfuerzos de defender nuestros valores, nuestro modo de vida, libertad, democracia, seguridad, en el ámbito digital. Y entonces estamos invirtiendo capital humano y en el ciberespacio, en la defensa. Qué bonito. Yo tengo que reconocer que soy un ferviente defensor del trabajo que realizan las Fuerzas Armadas y los cuerpos y fuerzas del Estado. Como español de bien, muchísimas gracias, porque es fundamental el trabajo que realizáis. Además, esta nueva dimensión que incorpora el ciberespacio, creo que hay que tratarla como se merece, de forma específica y con recursos dedicados.
me gusta hacer tres preguntas de carácter personal que también nos permiten a los oyentes a conocer mejor al enlatado del día. Son fáciles. Sí. Una ciudad. Una ciudad, Sevilla, que es donde nací. Hemos tenido varios sevillanos de bien en Conservas Guillén y los voy a citar porque me acuerdo perfectamente. Esther Mateo, directora general de ciberseguridad, etcétera, etcétera, en Adif. Javier Zapata, CISO de Quirón Salud. Y el último, más recientemente, don Javier Candao. Javier Candao, que estuvo aquí hace sí. unas semanitas. Sí, sí. Qué bueno Sevilla, qué maravilla. Yo también soy trianero de adopción, tengo familia allí. Él es del otro lado del río, él es sevillista, yo soy bético. Él es bético, pero lo llevaba muy bien, pero él es sevillista. ¿Y una comida, Javier? Una comida, pues lentejas. No, te iba a decir espinacas, como soy marino, pero bueno, lentejas. Me gustan. Esther Mateo también dijo las lentejas de mi madre, me acuerdo perfectamente. Bueno, sí. Y Javier dijo garbanzo con ese puchero de garbanzos con yo te decía espinacas. Las lentejas de mi mujer. De mi madre. Mi madre siempre dice que mi padre dejó de comer, le gustaba mucho el pisto, y dejó de comer pisto durante una época porque una vez dijo que le gustaba el pisto de su madre. Dijo, pues que te lo haga tu madre. Y entonces yo decía las lentejas de mi mujer. Iba a decir, tomo nota, ¿no? Porque en casa cocino yo, con lo cual no tengo ese riesgo, pero ese es un buen apunte. Y por último, ¿una afición? ¿Una afición? El fútbol. El fútbol. O sea, como espectador. Yo he sido jugador de tenis siempre, pero ahora me gusta jugar al fútbol y como encima el Betis va fenomenal, pues bueno... Pues viva el Betis, más que pierdas. Pero si gana, mejor. Estás escuchando Conservas Guillén. Vamos a saltar al tema del día, porque siempre hemos hablado en Conservas Guillén de una ciberseguridad más enfocada quizás en la sociedad en general, tanto en el sector privado como público, pero hay un punto muy importante que además está muy relacionado con el ámbito de las Fuerzas Armadas, que es la defensa, la ciberdefensa. Para quien no conozca qué es la ciberdefensa, ¿cómo se lo podríamos explicar para que lo entiendan? Bueno, es ciberdefensa, un concepto así, por poner titulares o conceptos fáciles de entender o de explicar. Ciberdefensa es lo mismo que es la defensa que el ámbito físico en el ámbito digital. Nosotros nos llamamos Ministerio de Defensa, pero podemos o tenemos más capacidades que solo defendernos. Aquí quiero decir que la ciberdefensa para nosotros incluye la defensa y el ataque. Y dentro, en medio, lo que gestiona todo es la inteligencia. Es lo que hay dentro, es decir, defensa, inteligencia y ataque. Tenemos las tres capacidades. En ataque, si tú no tienes capacidades ofensivas, no puedes disuadir. Si no puedes disuadir, no puedes evitar el conflicto. Es lo mismo que es la misma lógica que existe en el ámbito físico, en el ámbito digital. En el mundo digital, además, y esto te lo he escuchado varias veces porque hemos compartido muchos espacios, luego es importante además destacar que el único órgano que tiene la capacidad de poder atacar, cuando hablamos de ejercicios de red teaming, purple teaming, etcétera, muchas veces policía, Guardia Civil, departamentos de interior tienen capacidad de defender, pero el único órgano que puede atacar es el mando, es el ejército. Sí, es correcto. O sea, nosotros es igual, las Fuerzas Armadas tienen la capacidad constitucional de aplicar la fuerza, que tiene que ser, la capacidad esta de respuesta tiene que ser legítima, tiene que ser proporcionada y tiene que ser oportuna. Pero esos son los tres condicionantes de cualquier respuesta o acción ofensiva que tengas que hacer, pero efectivamente tenemos esa capacidad contra un enemigo, un adversario, contra una agresión, contra los intereses del Estado. Por eso entiendo que además en el ámbito de las Fuerzas Armadas la ciberdefensa tiene una importancia especialmente significativa, porque el mundo ha cambiado, el mundo es digital, la arena de juego o donde competimos con los malos ya no solamente es un espacio físico, sino es un espacio digital. Entiendo que en ese ámbito además la ciberdefensa es algo absolutamente estratégico y crucial. Sí, es una capacidad estratégica. Nosotros hablamos dentro de la Fuerza Armada de operaciones multidominio, es decir, la guerra, efectivamente, la guerra sigue siendo, que el mundo haya cambiado, el mundo siempre va cambiando, ¿no? Ahora a lo mejor el cambio es más acelerado, pero siempre va cambiando. Pero la guerra, la naturaleza de la guerra siempre es la misma, no ha cambiado, es imponer tu voluntad sobre otro. ¿Cómo la impones tu voluntad? Para que haga algo o deje de hacer algo que no te gusta. ¿Cómo lo haces? En función de cómo va cambiando el mundo, con las herramientas que tenga
Antes eras con arcos y flechas, luego con pólvora, luego con aviación y ahora también el mundo digital. Entonces, cuando decimos operaciones multidominio es que todas las operaciones se integran y tú utilizas todos los instrumentos, en este caso los instrumentos del Ministerio de Defensa militar, el instrumento militar, utiliza todas las herramientas que tengas para producir un efecto, para conseguir tu misión. Y esas herramientas pueden estar en el ámbito físico o en el ámbito digital. Tú lo que al final quieres es un efecto, tú al final quieres que a lo mejor alguien deje de hacer algo que te está imponiendo, ocasionando, pero tú lo puedes hacer en el ámbito físico o en el ámbito digital. Si a ti, en el supuesto, si a ti alguien te ataca, fíjate, si estuvieras en guerra, si alguien te ataca con poder aéreo, no tiene necesariamente, no es forzoso, no está escrito en ningún lado que le tengas que responder con poder aéreo, le puedes responder con poder terrestre, poder naval, baterías antiaéreas, exacto, o sea, cada uno con lo que tengas. Y eso es el instrumento militar, pero el Estado, por supuesto, eso cuando se utiliza el instrumento militar es que ha fallado todo lo anterior, es decir, eso es casi un fracaso de todo. Sí. Hay muchos instrumentos que tiene el Estado, el diplomático, el económico, el social, muchos, cuando fallan todos, se utiliza ese como el último recurso. De hecho, si son instrumentos o herramientas que tiene el Estado, fíjate el dilema, cuando tú utilizas la herramienta militar, es la herramienta que funciona cuando no se utiliza. Es decir, como si tú tengas una herramienta en la caja de herramientas y lo ideal es que nunca la utilices. Entonces, cuando estás haciendo su uso, eso es la capacidad de disuasión. Cuando tú inviertes en defensa, disuades para que no lo tengas que utilizar. Sí, pero si no invertimos no tienes esa capacidad de disuadir. Has pincelado un poco las amenazas, pero ¿a qué principales amenazas nos enfrentamos en el mundo digital? Porque yo creo que es importante también contextualizar cuáles son las amenazas a las que nos estamos enfrentando. En general, o sea, no existe conceptos también así, o sea, no existe un ciberespacio militar y un ciberespacio civil y un ciberespacio policial, ¿no? Es todo único, es un único ciberespacio. Y de hecho el mundo, tampoco existe un mundo digital y un mundo físico, es el Totalmente de acuerdo. único mundo el que vivimos, que es el mismo, ¿no? Entonces, las amenazas son las mismas amenazas, pero ponle ciber, es decir, espionaje, ciberespionaje, terrorismo, ciberterrorismo, guerra, ciberguerra, que es simplemente utilizar el ámbito digital, el dominio digital, para tus objetivos. O sea, las amenazas son las mismas que crimen, cibercrimen. Entonces, amenazas todas las del mundo. Y algunas, que eso sí es verdad, que en el mundo digital aparecen otras capacidades, otros efectos que no existen en el mundo físico. Porque es diferente. El dominio digital tiene unas características diferentes a otros dominios físicos, tierra, la mar, el aire o el espacio. Al final es cierto que el mundo digital democratiza el acceso a determinadas cosas a todo el mundo, ya no hay esos perímetros, esos límites, esas fronteras dejan de existir. Esa es una muy importante. Efectivamente, una de las cosas es que el ciberespacio, el mundo digital, llámalo como quieras, sí, pero el ciberespacio lo que hace es que rebaja la barrera de entrada de muchos actores que quieren imponer su voluntad. O sea, que quieren agredirte o robarte o lo que sea. Entonces, hay pocos, o sea, solamente está al alcance de los estados tener una flota, un poder aéreo o tal, pero estas capacidades están al alcance de actores no estatales. Claro. Con lo cual, antes pues hay 190 y tantos estados que se controlan, o las armas nucleares están controladas, pero el acceso es mucho más fácil. Y por eso digo que el ciberespacio es el paradigma de la guerra asimétrica, donde unos pocos, con muy poco, pueden hacer mucho daño a mucha gente. Claramente vemos como la ciberdefensa o la amenaza cibernética no solamente es ciberguerra. Por desgracia, el nuevo contexto geopolítico está cambiando en cómo nos atacan los malos. Obviamente venimos de un modelo más tradicional, digo tradicional entre comillas porque al final un ataque llevaba asociado siempre un rédito económico. Sí. Hablamos de cibercrimen, ¿no? Cuando alguien te extorsiona a través de un ransom o del secuestro de información o de cualquier tipo de incidente. Pero estamos viendo cómo la polarización actual, y creo que el conflicto de Ucrania, tanto como el de Oriente Medio y algunos otros más,
nos pone encima de la mesa de que ya además nos atacan ya no solamente con objetivos económicos, sino también con otros motivos más ideológicos, Sí. políticos. Estoy refiriendo un poco a hablar, quizás estoy hablando del hacktivismo, ¿no? Sí. Por un lado, por otro lado también vemos cómo se puede utilizar el espacio digital para hacer terrorismo, ciberterrorismo. Al final esas amenazas no solamente son ciberguerra, vemos que hay hacktivismo, hay cibercrimen, hay ciberterrorismo. ¿Cómo puede afectar esto, almirante, a la sociedad, a las empresas españolas? Bueno, eso lo que hablas un poco son amenazas híbridas, o sea, el empleo de medios convencionales y no convencionales para conseguir tus objetivos, es decir, imponer tu voluntad, que es de lo que se trata el conflicto, lo que busca el conflicto, la guerra. Esto, ahora mismo, el ciberespacio es como el sistema nervioso de la sociedad, que la sociedad es digital, sí, básicamente. Entonces, el sistema nervioso. La vulnerabilidad del ciberespacio, ahora mismo es la principal amenaza de origen no humano al que está expuesta la seguridad nacional, o sea, la sociedad. Es la principal amenaza de origen no humano. Es, o sea, un tsunami o un terremoto, pero por encima, tanto por grado de probabilidad de que ocurra, como del grado de afección que tendría la seguridad nacional, es la vulnerabilidad del ciberespacio. Porque no solo lo que has dicho de que el cibercrimen, que es el negocio más lucrativo ahora mismo del mundo, la tercera economía del mundo ahora mismo, detrás de Estados Unidos y China, cibercrimen, no solo el cibercrimen, sino nosotros no nos preocupa demasiado el que nos puedan secuestrar la información y pedir un rescate, porque no vamos a pagar nunca, como el Estado no vamos a pagar, pero lo que nos preocupa es, sobre todo, o tanto la desinformación, o sobre todo, más importante, es la filtración de información. Es decir, que comprometan los sistemas. Es decir, por un lado, que estén dentro y estén filtrando información valiosa, información que puede comprometer la seguridad del Estado, o que comprometan el sistema en sí, la infraestructura crítica, servicios esenciales, servicios importantes, de funcionamiento, que puedan estar comprometidos por actores estatales o no estatales que puedan utilizar ese compromiso cuando quieran en su beneficio. Y eso es lo que más nos preocupa. Sí, porque al final estamos viendo, también lo decía Javier Cantado en la conserva que grabé con él, ¿no? La desfiltración, con que se produzca una vez, el daño ya está hecho, porque ya está, esa información puede estar en la dark web, sí, en manos de vete a saber quién, con qué objetivos. Obviamente le está dando una información vital y crucial para saber qué puede atacar y cómo puede atacar servicios esenciales o infraestructuras críticas. Hablamos de nuestros hospitales, de nuestra red de aguas, de nuestra energía, de nuestras instituciones y organismos. Al final, la desfiltración es uno de los principales problemas que sufrimos, pero también estamos viendo como grupos Estado o grupos no Estado están haciendo ataques de denegación de servicio contra infraestructuras españolas, pues por el mero hecho de hacer una declaración o un posicionamiento político en un conflicto. Al final eso también es muy, muy grave, ¿no? Exactamente. Eso, o sea, te refiere a ataques de denegación de servicio, sí. Y eso entra dentro de lo que es las acciones híbridas, la guerra híbrida, que es denegar un servicio. Signaling se llama señalamiento, es decir, tú has hecho una declaración, has adoptado unas medidas que no me gustan, pues yo, como para señalarlo, pues hago un ataque de denegación de servicio o incluso un sabotaje. Podría ser, puede sabotear infraestructura crítica. Eso cada vez, o sea, esto no es una moda, lo que yo digo, esto no es una moda, esto viene para quedarse y cada vez más. La única respuesta es aumentar, por supuesto, para la parte de desinformación que puede existir, es aumentar la formación del personal, o sea, de la sociedad, que la sociedad esté formada, que sepa lo que es veraz, lo que es una campaña de desinformación, lo que no, y para evitar los sabotajes y tal, es la resiliencia. Sí. De resiliencia, ser capaz de levantarte, o sea, te van a atacar, pero tú te vas a recuperar y vas a restablecer el servicio en tiempo oportuno. Muy importante, y aquí creo que acabas de incluir también dos conceptos. Por un lado, la desinformación, los fake news, todo ese contenido manipulado de múltiples maneras, además vitaminada con la inteligencia artificial, y por otro lado los riesgos y las vulnerabilidades asociadas al ciberespacio. Recomiendo a los oyentes que busquen los últimos informes del DSN, por ejemplo, o del Foro Económico Mundial, donde, como decía el almirante Roca,
posiciona al más alto nivel Exacto. estos riesgos asociados respecto a la sociedad y al mundo en general. Claramente nos está iluminando qué riesgos tenemos que tener especial cuidado. Estamos yendo por un camino bastante derrotista y se van a quedar los oyentes asustados o acongojados. ¿Qué estamos haciendo en España? ¿Qué está haciendo el mando? ¿Qué está haciendo nuestros ejércitos para poder contrarrestar estas amenazas, para poder velar por esos principios fundamentales de la sociedad, de la libertad y del Estado de Derecho que tenemos en España? Porque al final yo sé que estáis haciendo muchas cosas y también hay que ponerlo en valor. Bueno, España lo está haciendo bien, no ahora, lleva muchos años haciéndolo bien. Estamos a la vanguardia. Estamos a la vanguardia, ese es un mensaje, lo lleva haciendo, o sea, pasa que no existe seguridad absoluta, es decir, no existe la seguridad absoluta ni el porque, o sea, aquí en este mundo, en esta era digital, la aceleración es una de las características principales, si no la más importante, es decir, todo va muy rápido. O sea, es como el fútbol, que hayas ganado el año pasado, este año no vale para nada. Pues esto es igual, soy muy bueno, hemos quedado los quintos España, pero hay que seguir invirtiendo. Entonces, por eso es ese mensaje de, oye, de no complacencia. Pero dicho esto, España lo está haciendo muy bien, lo lleva haciendo así desde hace mucho tiempo. Es una sociedad muy madura, muy resiliente, hay estructuras de ciberseguridad a todos los niveles, a nivel político, nivel estratégico, nivel operacional, nivel técnico, muy cohesionada, muy buena, hay muy buena cooperación entre tanto los organismos, o sea, los tres CER, digamos, el INCIBE, el CCN, el mando, la industria privada, ciudadanía, administraciones, infraestructura crítica, Ministerio Interior, Ministerio de Transporte, o sea, es ejemplar, o sea, España es ejemplar y somos el espejo donde se miran muchísimos países, muchísimos países. O sea, estamos en el top tanto europeo como a nivel mundial. En eso podemos estar muy orgullosos. Estás escuchando Conservas Guillén. La colaboración en mayúsculas es clave. Solo hay que ver, por ejemplo, cuando nos juntamos los profesionales del sector, en, no sé, las jornadas del CCNC o en el INISE, allí tienes a la UCC, allí tienes a INCIBE, por supuesto, allí tienes a los amigos del Centro Criptológico Nacional, pero además tenemos a los principales representantes de la industria privada, los principales CISOs de las infraestructuras críticas. Tenemos además multitud de foros donde compartís esa información para velar en base a determinadas normas o leyes por esas infraestructuras críticas. Yo creo que la colaboración es fundamental. Así es. Yo creo que la clave... Exacto, es la colaboración aquí. Nadie puede hacerlo solo, se necesita, nadie sobra, o sea, nadie sobra, al revés. Y todo el mundo es bienvenido, todo el mundo aporta desde toda la visión, por lo que he dicho, porque el ciberespacio es común para todos. Sí. Y lo que le pasa a la empresa o a la administración A, mañana o mismo día, por la tarde le puede pasar a la B. Entonces, hay una colaboración, yo creo que eso, que es lo más importante de todo. Esto yo antes me dediqué muchos años también a la transformación digital, y lo más difícil de todo es el cambio cultural. Es decir, en la gestión del cambio no era incorporar la tecnología, no era contratar al personal, era el cambio cultural, sobre todo. Y eso en España yo creo que lo tenemos. O sea, en España la cultura de colaboración va con esta idiosincrasia también. Sí, la cultura de colaboración... Una sociedad muy sociable, exactamente. Y entonces eso existe en España y funciona. Además, me consta, en ese cambio también cultural que has comentado, Javier, estáis invirtiendo en una escuela especial dentro del mando para que los militares adquieran esas capacidades del mundo digital, a qué amenazas se enfrentan en el mundo digital, qué nuevas herramientas, cómo se responden a esas amenazas. Sé que tenéis un proyecto muy ambicioso de formar a tropas, suboficiales, oficiales, a todos los niveles. A todos. También es un referente, se creó el año pasado en la Escuela Militar de Ciberoperaciones, está aquí en Madrid, en Retamares, en la base de Retamares, en Pozuelo, y es la primera escuela conjunta de ciberoperaciones del mundo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? No es formar al personal del Mando Conjunto de Ciberespacio, es formar al personal de las Fuerzas Armadas y a todos nuestros amigos, es decir, Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía, países amigos, ya va a venir alumnos extranjeros de Iberoamérica, la OTAN está interesada, la Unión Europea, y estamos creciendo, ¿no?
pero ya tenemos, o sea, lo más difícil también de todo esto es elegir el rumbo, decir, oye, norte, sur, este, oeste, coge el rumbo. Ya tenemos el rumbo, iremos más deprisa, más despacio, en función de nuestras capacidades, de los recursos, pero esa escuela es fundamental. Vamos a formar a todo tipo, a todas las escalas, es decir, la escala de tropa, suboficiales, oficiales. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que saber del mundo digital. Digo, ¿cuánta gente tiene que saber del mundo digital? Todos. De ciber. Es que la ciber es una palabra que está un poco prostituida, es como decir Sí. ciber. Que ciber engloba todo, es el mundo, es un mundo entero. Cibercocinero, ciberelectricista, ciberingeniero, es que es todo el mundo. Entonces, a mí no me gusta usar muchas veces la palabra ciberriesgo, Sí. no, son riesgos tecnológicos. Exacto, por ejemplo, exacto. ¿no? Porque es totalmente de acuerdo contigo, Javier. Yo cuando que- me dicen, te doy tres personas ciber, digo, ¿pero ciber de qué? Es que ciber es un mundo, es decir, como te dices, Médicos, te doy 3 ingenieros. Digo, ¿pero qué es un agrónomo? ¿Eléctrico? Es que yo, ingeniero industrial, de teleco, informático, de canales, es que dependiendo, pues igual, o médico. Oye, te doy un médico, pero es que eres dermatólogo, ¿no? Pero es que tengo un problema de huesos. Entonces, pues esto es igual. Ciber, queremos formar de las 12 perfiles que tiene NISA, hemos elegido 10 y hemos añadido 2 nuestros, específicamente militares, de Estado Mayor y Ciberinteligencia, y formamos en los 12 perfiles. Y vamos a formar a mucha gente y la gente habrá rotación porque, digo, las capacidades que vamos a dar son duales. Específicamente son para las Fuerzas Armadas, de ciberoperaciones, pero pueden ser duales Aplican a cualquier para todo. sector Entonces, de la muchos sociedad. habrá rotación, gente que esté en la Fuerza Armada cumplirá su servicio en la Fuerza Armada y servirá en otra empresa nacional o internacional, lo que sea, pero será un aliado. Será Sí, un ¿verdad? aliado. Al final hemos- Será hemos un aliado. Y muy importante, lo que siempre digo de la escuela, es que nosotros no formamos técnicos, formamos personas que hacen su trabajo en un mundo tecnológico. Entonces, nosotros, el mayor valor que vamos a dar a la escuela no es una capacidad técnica, que eso lo puede dar cualquiera, vamos a dar una capacidad valórica, humana. Es decir, vamos a formar primero personas, gente que sepa trabajar en equipo, o sea, compañerismo, trabajo en equipo, que es muy importante en este mundo que estás ahí muy pegado a las pantallas y El que aislamiento. trabajas con máquinas, Sí. que sepa trabajar con personas, porque solo no llegas lejos. Entonces, que sepan como personas. Luego lo vamos a formar como militares, como ciudadanos, es decir, que sepan, que tengan compromisos, que tengan valores, compromiso, lealtad, y luego, espíritu de servicio, y luego los formamos como profesionales, competencia. Te digo, Por un lado, esa parte más humanista, te digo, compañerismo, compromiso y competencia. claro. Ser, estar y luego saber, ¿no? Esa aproximación filosófica. Sí. Que muy Y eso es muy platónica, creo importante, que es muy es importante, porque si no tú le vas a dar, y es muy importante, yo siempre pongo, cuando lo explico así a alto nivel, digo, están los Jedi y el lado, los que tienen la espada azul, la láser azul y la roja. El Jedi es Darth Vader, el negro y el caballero Jedi. Nosotros somos caballeros Jedi. Entonces, antes de dar la espada de láser, que es la capacidad, es decir, yo te voy a enseñar a intrusión, o a defenderte, o a hacer esto, o a hacer lo otro, antes de darte la espada, yo voy a ver que tú eres merecedor De la espada. de la espada, que tú eres un Jedi. Y lo hacemos así, tenemos mentores, y es un poco como antiguamente, es maestro y aprendiz. Entonces, yo no te voy a enseñar lo que sé hasta que yo no te crea que eres digno de portar esta espada. Porque si te enseño esa capacidad y mañana te pasas al lado oscuro, es muy peligroso. Sí, un poco. Es muy Creo peligroso. que el símil de Star Wars es muy claro, pero podríamos usar otro que también de a lo mejor de Marvel, ¿no? Que al final un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exacto, también. Con lo cual, qué importante es eso, formar Exacto, personas, exacto. que la ética, la filosofía y los valores Exacto. estén en el centro de las personas para luego poder servir. Y es que es muy fácil, y eso está pasando en otros países, porque tú te formas a uno y dices, oye, yo trabajo aquí 3 micros, me dejo la vida porque me gusta y gano X mil, y trabajo 40, 50, 60 horas, pero digo, pero si me paso al lado oscuro, en un fin de semana gano el doble, pero es que tú tienes que saber que estás haciendo mal, y hoy lo que tú estás haciendo, mañana te lo van a hacer a ti. Sí. O a tu familia, o a tu país, o a tu sociedad. Pues Entonces, eso es muy importante. Almirante, es tan importante esa labor de divulgación. Yo soy un seguidor también del mando porque hacen una labor de comunicación
maravillosa. No voy a citar a compañeros porque me voy a dejar alguno, entonces va a ser, la voy a cagar, con perdón, y seguramente alguien se va a enfadar, pero yo recomiendo a los oyentes que sigan al mando en redes sociales porque hacen una labor de comunicación maravillosa. Nos hemos quedado sin tiempo. Quería hablar de inteligencia artificial y alguna otra cosa, pero no nos ha dado tiempo porque al final siempre me gusta que el formato esté condensado en 30 minutos. Almirante, muchísimas gracias. A ti, Raúl, es un placer. Y voy a cerrar el programa con una frase que siempre digo cuando termino cada episodio, que es una frase del Dr. King, de Martin Luther King, que dice: siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto. Y que creo que entronca perfectamente con el cierre de los valores y de la educación que has dado, y sin duda alguna el mando conjunto del ciberespacio está haciendo lo correcto. En nombre de los oyentes y el mío propio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda a crecer y nos hace mucha ilusión cada nuevo seguidor. Hasta aquí el programa de hoy. Good things from the garden, garden in the valley, valley of the jolly. Ho, ho, ho. Green Giant.